mensaje que vamos a estar estudiando es pautas en la reunión de la iglesia. Y es que desafortunadamente el ejercicio de los dones espirituales milagrosos ahí en la iglesia en Corinto estaba causando disensiones entre los hermanos por la forma en que ellos estaban haciendo uso de ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo, entre otras cosas, en esta carta y particularmente en este capítulo 14, escribe dando algunas pautas, algunas reglas de cómo debían funcionar las asambleas de la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo enfatiza en esta carta para que la iglesia, ¿verdad?, cuando se reuniera, sus cultos, sus servicios que ofrecían a Dios fueran verdaderamente aceptables, fueran correctos a los ojos de Dios. Vamos considerando, hermanos, lo que dice la Escritura. La primera cosa que vamos a ver es, pues, acerca de su comportamiento, algunas pautas que Pablo da acerca del comportamiento de ellos en la reunión. Dice el versículo 20 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Verso 22, así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, había una situación ahí en Corinto y Pablo trata de corregir estos problemas, estas disensiones que había entre los hermanos ahí. Y es que competir, por ejemplo, discutir o pelear con otros cristianos, por lo que podemos ver aquí en las palabras de Pablo, son una marca de inmadurez. Cuando los hermanos pelean unos con otros, esto es, hermanos, una señal de la inmadurez de ellos. Y esto era algo que estaba pasando precisamente allí en la iglesia en Corinto. Dice Pablo que ellos tenían que ser niños en malicia solamente. Ahí sí, hermanos, todos debemos ser como niños. No debe haber nada malo en nuestro corazón. Pero no debemos ser niños en actitudes y comportamiento. En este sentido, hermanos, ellos tenían que ser maduros, cristianos maduros, tenían que pensar y tenían que actuar como verdaderos adultos, no como niños que andan peleándose ahí por cualquier cosa. Sí, y esta madurez de la cual habla el apóstol Pablo exige que los cristianos se comporten en la reunión de la iglesia de manera tal que se edifiquen unos a otros, que tengan consideración por los demás. Esto era algo que al parecer no estaba sucediendo. Nada más se preocupaban por ejercer sus propios dones sin importarles, ¿verdad?, cómo lo hacían y el resultado que producían las demás personas. Ellos querían simplemente darse a conocer, presumir el don espiritual milagroso que habían recibido. Y esto no era la forma, eso era actuar como niños. Eso no es un sinónimo de madurez. Y por eso Pablo les deja en claro, hermanos, que el don de lenguas que tanto les gustaba ejercer en la reunión de la iglesia no era para eso. No era. El don de lenguas, dice Pablo, en realidad es una señal para los incrédulos. ¿Sí? No es para los cristianos. Es para los incrédulos, los que aún no han obedecido al evangelio. Debía ser ejercido, hermanos, de manera similar, por ejemplo, a como lo hicieron los apóstoles en el día del Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice la Escritura que ellos hablaron en diferentes lenguas,
las maravillas de Dios, y debido a esto los incrédulos reconocieron que eran siervos y mensajeros del Señor. Y vemos el resultado, ¿verdad?, de este trabajo y de esta predicación y de estas lenguas que ellos vieron y fueron testigos. Como 3,000 personas obedecieron al Evangelio. Lo que sí era, hermanos, para los creyentes, y Pablo lo deja muy en claro, lo que sí era para la iglesia era la profecía. La profecía simplemente, hermanos, es dar un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Hablar algo que Dios le había revelado al profeta y él lo daba a conocer a la iglesia. Y esta era, hermanos, en realidad la cosa que ellos necesitaban escuchar en sus asambleas. No algarabías que no entendían, que nadie sabía lo que estaban hablando. No, eso no. Lo que ellos necesitaban escuchar era un mensaje claro, contundente, que produjera edificación en todos los oyentes en la iglesia. Y esto es precisamente lo que hacía la profecía, ¿verdad? Entonces vemos cómo nuestro comportamiento y lo que hacemos nosotros en la reunión de la iglesia debe de ser tal que las personas estén convencidas, hermanos, de adorar a Dios. A veces vienen personas a la reunión, a la asamblea de la iglesia, que todavía no son cristianos, son simples oyentes, son amigos, ¿verdad?, invitados por algún hermano o hermana, vienen aquí, vienen a aprender, pero la actitud nuestra y lo que hagamos aquí dentro de la asamblea va a ser muy importante para que ellos crean en Dios o no crean. Y esto es algo que Pablo está enfatizando aquí a los corintios. Y en este caso, hermanos, hablar en lenguas en la reunión de la iglesia no lograba precisamente este propósito en las personas del mundo. No. ¿Qué pasaba cuando ellos hablaban en lenguas así de esa manera, unos y otros al mismo tiempo, y no se entendía nada de lo que hablaban? Bueno, pues en vez de atraer a las personas a Cristo, pues sucedía el efecto contrario. Y dice Pablo, pues van a decir que ustedes están locos, que perdieron la cabeza. Sí, y en verdad, hermanos, cualquier persona que oyera un murmullo de muchas personas, hable y hable cosas que no se entienden, que no tienen sentido, la gente va a decir, estos están locos, están locos. Sí. Y más, hermanos, como estaba pasando ahí, ¿verdad?, que unos y otros al mismo tiempo hablaban en lenguas. Las lenguas, hermanos, debían ser una señal para llevar a los incrédulos a tener fe en Cristo Jesús, pero en la forma en la que ellos los estaban usando, estos dones de lenguas extrañas, solo iba a lograr el efecto contrario. Eso iba a lograr que las personas se desanimaran, que dieran la media vuelta y salieran, o que ya nunca volvieran, ¿verdad?, a una asamblea de la iglesia. Iban a alejar a la gente de Cristo y de su evangelio. Y ellos no pensaban en eso, simplemente pensaban en sí mismos, en manifestar ese don que el Espíritu Santo les había dado. Pero tenían, hermanos, que aprender a moderar su comportamiento, sus actitudes, y pensar en los demás y no solo en sí mismos. La única manera de llegar al corazón de los incrédulos es por medio de su mente, por medio de su entendimiento, de su razonamiento. Esa es la única forma. Si se trata de persuadir a un incrédulo del evangelio, ¿verdad?, de la importancia de obedecer al evangelio, de obedecer a Cristo Jesús, de buscar su salvación, la persona necesita entender a fuerza. Necesitamos apelar precisamente a su mente, a su capacidad de entendimiento. Cuando ellos oían, por ejemplo, palabra de profecía, cuando veían a Dios actuando mediante la palabra que se entendía, pues entonces van a ser, dice Pablo, convencidos de la verdad. Y ellos, dice también, adorarían y darían testimonio de que en verdad Dios estaba ahí presente entre ellos, en esa reunión de la iglesia. Pero era necesario que ellos entendieran, y la profecía sí podía producir este efecto. Las lenguas no. Las lenguas no. Entonces ellos tenían, hermanos, que mejorar ese comportamiento egoísta en sus reuniones y pensar en las personas, en los oyentes, en los hermanos, en los visitantes, etcétera.
para buscar lo mejor para ellos. Así que la buena actitud y comportamiento de los hermanos en la reunión, una actitud de madurez, era la que ellos necesitaban. Una actitud pensando en la edificación del grupo, ¿verdad? Y también de la iglesia local. Eso es lo que toda congregación debe de procurar siempre. Nosotros, hermanos, aunque hoy en día ya no tenemos estos dones espirituales milagrosos que había en el primer siglo, es exactamente la misma situación. No buscamos aquí, hermanos, simplemente nosotros aquí darnos a conocer, ¿verdad? Como excelentes directores o como excelentes predicadores o, ¿verdad? Lo elocuente que pudiéramos ser. No, se trata siempre de pensar en los demás. Siempre todo lo que hagamos en la iglesia, cada acto, cada uno que dirigimos aquí al frente, pensar en la edificación de todo el grupo. Pensar en los visitantes, pensar en los hermanos nuevos, pensar en los hermanos de más tiempo, en todo el grupo, de manera tal que siempre se pueda producir ese efecto de hacer sentir que en verdad aquí está Dios entre nosotros, pero solamente va a ser posible cuando se entienda todo lo que aquí se haga. Entonces es muy importante, hermanos, tener esa actitud siempre de pensar en los demás. Otra pauta o regla que el apóstol Pablo está dando tiene que ver con el hecho de la forma en la cual ellos tenían que hacer uso del don de las lenguas. ¿Cómo? Ya estaba el don y el Espíritu Santo lo había dado, ¿verdad? No era algo del diablo, claro que no, era algo del cielo, algo que Dios había dado, pero con un propósito especial. Entonces, había reglas que ellos tenían que entender, importantes para que sus asambleas fueran correctas, para que fueran productivas y para que fueran aprobadas delante de Dios. Entonces continúa Pablo en el versículo 26 y dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vemos, hermanos, que continúa Pablo dando pautas, reglas, ¿verdad? Para que ellos pudieran llevar a cabo la reunión de la iglesia de la mejor manera posible. La reunión, hermanos, como lo es esta en la cual estamos en esta tarde aquí, la iglesia reunida, es bien importante, muy, muy importante, muy necesaria. En ella nuestra fe debe de ser alentada, debe de ser fortalecida. Si esto no se da en la reunión de la iglesia, hermanos, estamos mal. Nuestra fe necesita ser alentada y fortalecida. Muchas veces durante la semana Satanás de una u otra manera está atacando la fe de los cristianos. Y a veces, hermanos, es hasta cierto punto debilitada por diferentes causas, diferentes circunstancias. Pero cuando nos reunimos como iglesia, nos fortalecemos en Cristo Jesús, nos fortalecemos en su palabra para continuar fieles en nuestra vida cristiana. Es una inyección de vitaminas para nosotros cuando estamos aquí. Y nos ayuda, nos da aliento, nos da fortaleza para esta semana que viene continuar, ¿verdad? Sirviendo al Señor y haciendo la voluntad de Él. Y así, hermanos, cada reunión, cada asamblea de la iglesia debe de tener este propósito. Debe de ser de mucho aliento para cada uno de nosotros estar aquí. Aliento para los visitantes, aliento para nuestros hijos, aliento para cada persona aquí presente. En la iglesia del primer siglo, hermanos, por lo que vemos aquí en este capítulo, a través de los dones, ¿verdad?, que ahí se ejercían, pues desafortunadamente mucho desorden estaba habiendo en la congregación, de manera que esto no se estaba dando como debía de darse. No se estaba dando. Y podemos ver, hermanos, cómo a través de los dones, ¿verdad?, espirituales que menciona el apóstol Pablo, había oración.
Había oración milagrosa, producto de estos dones. Había también, dice aquí la Escritura, salmos, es decir, cantos espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Había tanto oración como salmos, como cantos, precedidos, hermanos, del don espiritual. En la reunión de la iglesia, por lo que vemos aquí, había instrucción y enseñanza por medio de la doctrina inspirada, por medio de la revelación, por medio de la profecía. Y también dice aquí la palabra de Dios que había lenguas y había interpretación de lenguas. Todas estas cosas, hermanos, sucedían y se daban muchas veces en la reunión, en las asambleas de la iglesia. Pero todas estas actividades debían sí o sí cumplir con el objetivo de edificar a la iglesia. Si se cantaban himnos, si se hacían oraciones, hermanos, si se hablaban lenguas, si se daba palabra de profecía o revelación, todo debía de producir edificación en todos los oyentes. En este versículo 27, hermanos, que leímos hace un momento, Pablo da instrucciones, da pautas, da reglas respecto a el uso del don de lenguas. Da varias cosas muy importantes que los hermanos debían tomar en cuenta. La primera regla que el apóstol Pablo da es que solo debía haber 2 hablantes de lenguas, o dice él, a lo más 3, a lo más 3 hablantes de lenguas durante la asamblea de la iglesia. ¿Podía haber 4? No, no podía haber 4. No podía haber más de 3. Máximo, dice él, máximo 3 hablantes de lenguas durante la reunión de la iglesia. La segunda regla que el apóstol Pablo da es que estos hermanos que habrían de hablar en lenguas, ¿verdad?, de ejercer este don, debían hacerlo por turnos, ¿sí? Es decir, no podían hablar simultáneamente, no podían empalmarse unos con otros. Y uno está hablando por allá en la lengua de los indios y otro en la lengua de los romanos y otro otra lengua, y al mismo tiempo hable y hable y hable. Esto no se podía hacer en la reunión. Dice Pablo, no lo hagan así. No. Parece ser que así lo hacían. Por eso Pablo dice, no, tiene que ser por turnos. Primero habla uno y después otro. Y si hay un tercero, después él. Pero no a la vez. No a la vez. Después da otra tercera regla. ¿Cuál era la tercera regla? Esta era que necesariamente tenía que haber quien interpretara. Si un hermano tenía un mensaje para dar en la lengua de los indios, pero no había quien interpretara lo que él iba a decir, no podía hablar. Y esa es la cuarta regla. La cuarta regla es que si no había alguien que pudiera interpretar lo que ellos dijeran, entonces se debía callar, debían permanecer en absoluto silencio. No hablen, no hablen, dice el apóstol Pablo. No tiene sentido que ejerzan ese don si no hay alguien que pueda interpretarlos para que los demás entiendan y se produzca la edificación. Eran reglas que necesitaban ser respetadas en las asambleas de la iglesia en Corinto. Era muy importante esto, muy necesario. Yo me pregunto, hermanos, los que dicen hoy en día hablar en lenguas, que como ya hemos explicado, no es ningún don de lenguas, no es un don milagroso, lo que ellos ejercen, no lo es. Y ya hemos explicado por qué. Pero ellos dicen hablar en lenguas. Yo me pregunto, ¿respetan estas reglas que el apóstol Pablo está dando para la reunión de la iglesia? ¿Solamente hablan 2 o máximo 3 en la reunión? ¿Y lo hacen por turnos?
O ahí están los 2 o 3 hombres, hable y hable al mismo tiempo, unos una cosa, otras otra, que no se entiende nada y que no produce ninguna edificación a los oyentes. La realidad, hermanos, es que lo hacen de la peor manera. ¿Sí? La realidad es que ellos no toman en cuenta para nada estas reglas que el apóstol Pablo está dando. Repito, no son dones milagrosos, pero ellos dicen que tienen el don milagroso. Pero aún si lo tuvieran, no están ejerciéndolo de la manera adecuada, de la manera que Dios quiere que se ejerza en la reunión. No. Yo digo, ¿tienen a alguien ahí presente en la reunión interpretando todo lo que ellos están diciendo? Está uno hablando en lengua supuestamente y alguien está diciendo, ¿esto fue lo que el hermano dijo? ¿Este es el mensaje para la iglesia? No, no lo hacen así. Porque nadie sabe qué dijo aquel. Porque no es ni siquiera una lengua. Pero esto es lo que debía suceder con los verdaderos dones espirituales en el primer siglo. ¿Sí? Tenía que haber orden, tenía que hacer todo para edificación. La realidad, hermanos, es que hoy en día estos grupos carismáticos no respetan ninguna de estas pautas que la palabra de Dios nos da. Todo lo que hacen ellos en realidad es puro show. Sí, es show. ¿Con qué propósito? Pues simplemente reclamar o hacer alarde de una supuesta operación del Espíritu Santo en ellos. Es que les entra el Espíritu Santo y no lo pueden contener, y entonces se manifiesta de muchas maneras y hablan en lenguas y se desmayan y brincan y saltan ni los de Corinto hacían esto, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen, pero repito, es puro show nada más. Esta es otra cosa, hermanos, que nosotros podemos notar en esta lectura. Por lo que explica el apóstol Pablo aquí en el capítulo 14 acerca de los dones milagrosos. Los poseedores de algún don espiritual tenían pleno control sobre él. Ejercían control sobre los dones espirituales. No se trata de dones incontrolables de los cuales, hermanos, habla la Escritura. No era así. No es que los hermanos carecieran de dominio propio cuando el Espíritu Santo operaba a través de ellos. No es que ellos no pudieran evitar el hablar. Es que el Espíritu Santo entró en mí y no puedo dejar de hablar. Sí podían, dice Pablo, cállense. Si no hay quien interprete, calladitos, calladitos. ¿Sí? Si hay 2 o 3 que van a hablar en lenguas, uno por uno, los demás se callan, nada más puede hablar uno. ¿Podían callarse? Sí podían. ¿Podían ejercer control sobre el don espiritual? Sí podían. Muy diferente a lo que hoy en día dicen son dones del Espíritu Santo. Sí. Aunque ellos tuvieran algo que decir por inspiración del Espíritu, tenían que callar para que otros hablasen. Y si no había quien interpretara, pues repito, no podían hablar. Y había manera, perfectamente ellos podían tener control sobre los dones. Y estas son cosas, hermanos, que tampoco hacen hoy en día los que alegan tener estos dones espirituales. También el apóstol Pablo da algunas pautas sobre cómo usar el don de la profecía. Dice el versículo 29 de la primera carta a los Corintios 14, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí? Entonces,
No solamente los que tenían el don de lengua, sino también los que tenían el don de profecías, tenían que respetar ciertas pautas durante la asamblea. Y podemos ver, hermanos, cómo las instrucciones que da el apóstol Pablo son muy similares a las que anteriormente había dado a los del don de lenguas. Solo podían hablar 2 o 3 profetas. Y estos 2 o 3 profetas no podían hablar al mismo tiempo. Tenían que hablar 2 o 3 en el transcurso de toda la asamblea. No sabemos con exactitud cuánto tiempo duraba la reunión, la asamblea de los hermanos en el primer siglo, pero máximo 2 o 3 podían hablar. ¿Sí? Y es que en la reunión de la iglesia no constituía solamente en pura oración. ¿Sí? Había oración, pero no estaban en la asamblea solamente orando y orando y orando. La reunión de la iglesia no constituía solamente en cantos o salmos. No se la pasaban todo el tiempo ahí solamente cantando. Tampoco la reunión de la iglesia se trataba de puras lenguas, ni tampoco de puras profecías. En la asamblea de la iglesia, hermanos, había una combinación de todas estas cosas. Había diferentes actos que se llevaban a cabo durante la reunión. Sí oraban, sí cantaban, sí escuchaban un mensaje por medio de la profecía o revelación, doctrina. Y también, si había la manera, pues el don de lenguas, si había quien interpretara y pudiera haber edificación. Había diferentes actos que se llevaban a cabo. Ahora bien, cuando alguien profetizaba, la congregación al oír el mensaje, pues por lo que dice aquí la palabra de Dios, tenía la obligación de juzgar. Es decir, oír con cuidado para discernir correctamente el sentido de lo que se hablaba y de esta manera, como vemos en el contexto, aprender, ser edificados, ser exhortados, ser animados, ser fortalecidos. Tenían que prestar atención al mensaje que se estaba dando de parte de Dios. Ahora bien, otra regla importante que da el apóstol Pablo era que si mientras un profeta estuviera hablando frente a la audiencia y en ese momento otro profeta que estuviera sentado recibía una revelación del Espíritu Santo, dice claramente que el primero debía terminar de hablar y darle el tiempo, ¿verdad?, al otro profeta que estaba recibiendo revelación de parte de Dios, ¿verdad? Tenía que callar el primero para que el segundo pudiera hablar. No era de que simplemente se levantaba de su asiento y empezaba a hablar a la par del otro, y ahí está uno y otro hablando. No, todo tenía que ser hecho con mucho orden, ¿sí?, con mucha reverencia, pensando en los oyentes, buscando la edificación a través del mensaje de las palabras, apelando al entendimiento de las personas. Y por eso el apóstol Pablo da estas instrucciones. Para nada, hermanos, para nada se permitía que 2 personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Pablo enfatiza mucho esto. 2 o 3 y por turnos. Y si uno habla, ¿verdad?, el otro se calla. Y si otro quiere hablar, este se tiene que callar para que el otro pueda hablar. Así debía de ser. En las reuniones de la iglesia debía prevalecer el buen orden. Toda clase de confusión, hermanos, toda clase de desorden durante el servicio es condenado por Dios. No es algo sano, no es algo bueno, no es algo provechoso y no es algo que le agrade a nuestro Dios. Uno por uno tenía que hablar. El empalmadero de voces no es bueno. A veces, hermanos, por ahí conocemos personas que vienen de algún grupo pentecostal. Me ha tocado muchas veces dirigir alguna oración cuando está alguien de ellos presente y empieza a hacer su propia oración en voz alta. Y estoy tratando yo de orar y de dirigir la oración, pero la otra persona me está interrumpiendo mucho porque está hable y hable también y en voz alta. Y algo diferente, está haciendo su propia oración.
Y yo me imagino en las reuniones de las iglesias, de ellos, en sus reuniones, sus asambleas, ¿verdad? Cuando hacen oración, cada quien su propia oración y en voz alta y todos hablando al mismo tiempo. Esto dice Pablo, no debe de ser así. No debe de ser así. Esto es desorden. Y dice claramente Pablo, los espíritus de los profetas, hermanos, estén sujetos a los profetas. ¿Podían estar sujetos? Sí podían, claro que sí. Es decir, que ellos no entraban en ningún éxtasis que les quitara el control de sí mismos. No empezaban brinque y saltando y no podían controlar al Espíritu Santo. No, no era así. El espíritu de los profetas tenía que estar sujeto a los profetas y se podía ejercer control. Así debían hacerlo. Así que, hermanos, por lo que vemos aquí en la palabra de Dios y en todas estas pautas, instrucciones, reglas que da Pablo, pues los hermanos no tenían excusa para no callar cuando había necesidad de callar. No había excusas para no tomar turnos cuando era necesario tomar turnos. Esa era la forma correcta. Imagínense, hermanos, yo aquí predicando, ¿verdad? Y luego hermano Chuy dirigiendo los himnos, y luego otro hermano haciendo la oración, y luego otro hermano, todos al mismo tiempo. Qué desorden sería, ¿no? Pues no, es que no debe ser así. Todo ordenadamente debía ser hecho. En turnos, habla uno, los demás callan, los demás escuchan, todo que se entienda, todo con reverencia, con orden, produciendo edificación. Así tenían que ser las reuniones de la iglesia y así mismo deben de ser hoy en día también. Hermanos, Dios no es ni la causa de confusión, ni tampoco es la prueba, la confusión que nosotros pudiéramos causar en la reunión de la iglesia. Si acaso aquí tuviéramos un desorden y no se entiende y todos hablan y, hermanos, no es algo que Dios esté aprobando, ni proviene de Dios toda esa faramaya que pudiéramos hacer, no. Así que el emocionalismo, el ruido, la gritería, las convulsiones y toda la confusión que muchas veces se da en grupos carismáticos pentecostales no tiene sustento en la palabra de Dios y, hermanos, que quede claro, no agrada a Dios. A veces la gente dice, pero es que yo lo ofrezco de corazón a Dios. Yo lo hago sinceramente para mi Dios. Sí, pero no agrada a Dios. Por muy sinceros que seamos, por muy honestos, por muy buenos y querer hacer algo de corazón, si no es lo que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo en su palabra que ofrezcamos, entonces de nada sirve. Él nos dice, miren, sus reuniones, sus asambleas tienen que ser así, de esta manera. Yo soy un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y así debemos de hacerlo, nada más. Si no hay orden, si todo es confusión, todo es caos, si todo el mundo habla y brinca y salta y grita y hacen ruidos y la gente dice, no, hombre, ahí están bien locos, y la gente no vuelve. Hermanos, Dios no está ahí. Dios no está allí. No. Ni podemos decir, ¿verdad? O atribuir, es que el Espíritu Santo está obrando en ellos. No es el Espíritu Santo. Será otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. No. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz y exige, hermanos, todo esto que hemos estado considerando en cada una de nuestras reuniones. La iglesia de Cristo debe de distinguirse por el buen orden, por el respeto, por la reverencia en Dios en todas sus reuniones y por supuesto también por la buena edificación para todos los oyentes en cada acto que aquí se realiza. Se debe de caracterizar, de identificar la iglesia. Es un distintivo de la iglesia que Jesús edificó. Al parecer, hermanos, de esta manera ordenada se hacía en muchas congregaciones en el primer siglo, pero en la iglesia en Corinto no. En la iglesia en Corinto estaba esta situación que a Dios no le agradaba. Así que ellos debían aprender no solo las instrucciones que Pablo estaba dando, sino también
mirar el ejemplo de otras congregaciones, porque Dios, hermanos, es un Dios de orden y de paz, como en todas las iglesias del Señor. Gracias, hermanos. Vamos a dejar aquí la lección. Pablo prosigue y empieza a dar pautas sobre cómo las mujeres debían de comportarse en la reunión de la iglesia. Lo iba a tocar, pero dije, esto merece ir más despacio. Y vamos, si Dios quiere, la próxima lección vamos a dedicarla para considerar estas pautas, estas reglas que Pablo da a las mujeres durante la asamblea. Gracias, Dios les bendiga. Si hay algún amigo visitante que en esta tarde esté ya decidido, listo para obedecer al Evangelio, pues manifiéstelo alzando su mano y diciendo, hermanos, yo quiero ser bautizado, yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Y con mucho gusto le vamos a ayudar. La invitación está en pie para todos.